Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener una lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer todavía en el ciclo de estudios, mensajes, en el séptimo mandamiento, en Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Pero vamos a leer ahora unos versículos del libro de Levítico, en el capítulo 19. Perdón, en el capítulo 18, a partir del versículo 24. Y dice así, pues, la palabra del Señor: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová. Amén. Pues, hermanos, estas son las palabras que leemos al final de este capítulo 18. El capítulo 18 de Levítico da inicio a una sección dentro de este libro que se conoce como el Código de Santidad. 18, 19, 20, capítulos. Y si nos damos cuenta, en el capítulo 18, de qué ordenanzas, qué mandamientos está dando. Pues está hablando todo lo relacionado con el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, que ya hemos visto que, lo que condena, lo que prohíbe, etc., pues es todo tipo de inmoralidad sexual. Y ya hemos visto que la moralidad sexual, la justicia, la santidad en este terreno viene dada por la palabra de Dios y por la ordenanza de Dios en la creación. Viendo todo esto. Y bueno, pues la semana anterior nos acordamos, ¿no? El domingo anterior estuvimos diciendo, dando un poco de perspectiva histórica. Vemos que nuestras naciones no están para nada guiadas por estos principios, por esta moralidad bíblica, podemos decir moralidad cristiana. ¿Ya ha sido así toda la vida? No. Ha sido esto un cambio reciente. Se puede fechar, se puede ver, y lo hemos visto. Entonces, ha habido un cambio, no siempre ha sido así. ¿Por qué se ha dado este cambio? Bueno, vimos que la Primera Guerra Mundial fue un juicio, ¿no? Un juicio sobre el antiguo mundo, el mundo anterior, ¿no? Y bueno, pues sí, en ese mundo las naciones todavía formalmente eran cristianas, ¿no? Las naciones tenían sus iglesias nacionales aquí en Europa, ¿no? Como todavía siguen teniéndola, por ejemplo, en el Reino Unido. El Reino Unido sigue siendo un país confesional, como también los países del norte de Europa. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Bueno, pues sí, tenían la fachada, pero se vació. Y bueno, pues en realidad, antes de la Primera Guerra Mundial, lo que se dio fue el crecimiento del ateísmo. El ateísmo, tal cual, el ateísmo teórico, ¿no? Freud, Darwin, Marx, ¿no? Eran pensadores, ¿no? Sí, muy poco, pero con una gran influencia, que iban a tener una gran influencia. Y entonces, pues, las sociedades, entonces, en ese periodo, se acostumbraron a pensar sin Dios. Como que no les hace ninguna falta pensar a partir de Dios, o teniendo en cuenta a Dios, o temiendo a Dios. El ateísmo. El ateísmo que, bueno, por aquello de la cascada social, ¿no? Comienza por unas pequeñas cabezas, ¿no? Y que después eso va, pues, se va extendiendo en la sociedad, ¿no?
primero de las clases altas, de pequeños individuos, etc., y pues hasta llegar a todo el conjunto de la sociedad, es lo que estamos ahora. Ateísmo, bien, pero a ver, la cuestión es que evidentemente esto también ha afectado a la Iglesia. Hay muchos que dicen creer en Dios, ¿verdad? Que dicen que son cristianos, muchas iglesias, incluso actualmente, que están pues sancionando estos pecados, estas transgresiones del séptimo mandamiento. En la actualidad, pues bueno, están sancionando, o tratando de hacerlo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Presentándolo como, a ver, algo igualitario, ¿no? Hay que igualar las cosas, ¿no?, entre unos que tienen una orientación y otros que tienen otra orientación. Pero, a ver, no pensemos que eso se queda ahí. Esto es el caballo de batalla de nuestro tiempo. Pero no pensemos que eso se queda ahí. A partir de ahí van a caer uno tras otro todos los pecados que se describe, por ejemplo, en la Biblia, en el Levítico 16. No es solamente entonces homosexualidad. Es también el incesto, es también la pedofilia, es también el bestialismo. Todas estas cosas que están condenadas en la palabra de Dios. Es también la poligamia. Y fijémonos qué bonitos nombres le ponen, poliamatorio, yo que sé qué tonterías dicen, ¿no? Le ponen bonitos nombres a poligamia, ¿no? Que queda un poquito más así. ¿No? También, ¿no? Es lo que están ahora promocionando poco a poco. No pensemos en que esto se va a quedar ahí. Y bien, pues entonces, esto también se ha introducido en la Iglesia. Y la Iglesia, en general, hablo de la Iglesia siempre en términos generales, ¿no?, también se ha visto inundada por este espíritu de inmundicia del que hablábamos la semana anterior. Y dos ejemplos, y bueno, y esto viene al cuento también de la conversación que hemos podido tener con un hermano esta mañana, ¿no? Pues dos figuras después de la Segunda Guerra Mundial. Está Karl Barth y está Paul Tillich. Barth, suizo-alemán, y el otro alemán, ¿no? Ellos han sido también los que han introducido en la Iglesia este espíritu de inmundicia sexual. No por sus enseñanzas, porque ellos no lo enseñaron explícitamente, por sus vidas. Por sus vidas. Ambos eran unos notorios y conocidos adúlteros. No voy a entrar ahora en detalles. Conocidos adúlteros. Y los dos fueron promocionados a las máximas lugares de honor en la Iglesia después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ellos venían a encarnar la reacción con todo lo anterior. ¿Qué era lo anterior? Pues era así, el liberalismo teológico en las iglesias nacionales, pero al tanto, no era progresista, aunque sí, siempre había una ala socialista cristiana, etc. Pero era el cristianismo liberal, nacionalista y conservador, ante el cual se levantaron ambos dos, el Karl Barth y el Paul Tillich. Y entonces ellos, por así decirlo, encarnaron el nuevo estado de cosas salido de la Primera Guerra Mundial. Y como no podía ser de otra manera, ambos eran inmorales sexualmente, ambos eran adúlteros y no lo escondían y nadie les decía nada. Porque venían a representar entonces la victoria de los nuevos tiempos. Y esto es lo que se ha implantado. Y bueno, pues no voy a empezar a hacer otra vez un repaso como el de la semana pasada. Yo creo que el de la semana pasada ya estuvo bien, no vamos a ahondar más. Pero es para decir que dentro de la Iglesia, en un sentido general, hay gente que se dice cristiana, creyente, que a día de hoy están
promocionando los pecados del séptimo mandamiento, prohibido del séptimo mandamiento. Hay gente y teólogos y denominaciones e iglesias que están promoviendo la homosexualidad y la transexualidad. Y que por consiguiente, más allá va a estar promocionando igualmente la pedofilia. Y va a estar promocionando igualmente el adulterio y el acabar completamente con todo rastro de matrimonio y familia cristiana. Y solamente lo argumentan en cuanto a la homosexualidad. Es el banco de pruebas. Una vez pasas esto, ya no hay ninguna muralla, ¿no? Es como una guerra. Vences aquí la batalla y bueno, entonces ya, si lo vences, tienes el camino expedito hasta llegar a la capital, ¿no? No te vas a estar peleando en cada pueblo, ¿no? En cada aldea. Bien, pues es el terreno de batalla. Y si, yo no sé si habéis tenido la ocasión de alguna vez leer artículos de estos promotores, ¿no? De la inmoralidad sexual, ¿no? Ellos, a ver, ya de entrada no creen en la Biblia como palabra de Dios. Para ellos la Biblia es un libro humano más. No tienen la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios, no creen que es un libro inspirado. No lo creen. ¿Verdad? Pero ellos no lo dicen de entrada. No dicen, mira, tú cristiano que crees que la Biblia es palabra de Dios inspirada. No se ríen de ti. ¿Qué es lo que hacen? Argumentan en base a la Biblia. Y presentan ejemplos de la Biblia para tratar de negar todo lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Entonces presentan toda una serie de argumentos sacados de la Biblia para decir que, bueno, que no, que, por ejemplo, la homosexualidad no es pecado, etc. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A ver, ¿cuál es entonces la idea? Pongamos que esto es así. Pongamos que esto es así, ¿no? Que a Dios le trae sin cuidado todo este tipo de cosas. Le trae sin cuidado, pues, homosexualidad, le trae sin cuidado el incesto, le trae sin cuidado el bestialismo, le trae sin cuidado todo esto, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Desde un punto de vista moral, espiritual, ¿qué visión de ellos tienen de Dios? ¿No? Pues la visión que ellos tienen de Dios es que, a ver, la práctica sexual a Dios no le importa para nada. Puede ser una o la otra. Y por lo tanto no hay nada moral. No hay una práctica que sea correcta, justa, buena, incluso santa, ¿no? No hay nada que sea moral ligado, pues, a la práctica sexual. No hay nada que siempre, por lo tanto, sea malo o que siempre sea pecado. Y ello es lo que ellos quieren hacer probar, ¿no? Lo tienen difícil con la homosexualidad, porque en la Biblia no tienen ningún ejemplo de homosexual bien visto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la Biblia sí que encontramos poligamia, ¿no? En la Biblia encontramos la ley del levirato, ¿no? En la Biblia encontramos, pues, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo argumentan para invalidar todo lo demás. Y bueno, ¿por qué tenemos que decir a esto? Pues que, a ver, la Biblia enseña claramente que Dios reprueba la inmoralidad sexual. En Levítico hemos leído que son abominaciones delante de Dios. Es algo que Dios reprueba y Dios rechaza, porque son pecado, y son pecado porque son mal, está en contra de Dios, de su ser, de su santidad. Y esto se puede ver muy claramente, por ejemplo, en el texto
conocido en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, versículo 4, dice: el matrimonio sea honroso en todos y el lecho sin mancha. Pero fijémonos lo que dice: más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Dios está en contra de ellos y está en contra de sus pecados, como leemos también en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice a partir del versículo 3: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero fijémonos lo que dice a continuación: que nadie se exceda ni engañe a su hermano en este asunto de la fornicación, del adulterio, ni con su mujer, ni con su hermana o con su hija, ¿no? Que nadie se exceda en este tipo de cosas, porque dice: porque el Señor es vengador de todo esto. A los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. Y a los que cometan este tipo de pecados, dice: Dios es vengador de estos pecados. Dios no es indiferente. Este tipo de prácticas no son... Depende del relativismo este ambiente, no depende, ¿no? No, Dios es vengador de estas cosas. Hasta el punto que leemos también en 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 6, dice en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fijémonos que esta lista de pecado viene encabezada, como casi siempre en Pablo, porque por pecados de tipo sexual, como en Levítico capítulo 18, el código de moralidad, ¿por cuál comienza? Por los pecados de tipo sexual. Y entonces dice pues de que los fornicarios, ¿no? Después también los idólatras, que también tiene que ver, es un pecado de idolatría, de infidelidad religiosa y espiritual con Dios, conduce y está relacionada también con la inmoralidad sexual. Y entonces dice pues los fornicarios, pero después los adúlteros también, ¿no? Como en Hebreos 13, fornicarios adúlteros, pero también los afeminados. No solo esto, sino también los que se echan con varones. Está muy claro. Además, tanto en la traducción como en el original, está muy claro lo que significa: no hay vuelta de hoja. Y dice: no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, como también tenemos en Romanos capítulo 1, esa larga lista también de pecados a los cuales Dios entrega a todos aquellos a que no quieren reconocerlo, lo que decíamos de la relación con la idolatría, ¿no? En Romanos capítulo 1, no tienen a bien reconocer a Dios, se pretendieron ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imágenes, de criaturas, etc. Y, bueno, pues fijémonos como al final del capítulo dice: como no les pareció bien, versículo 28, reconocer a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia. Y continúa: de fornicación, de malicia, avaricia, de maldad. Fornicación. Como también, pues, en el mismo capítulo, anteriormente, pues está hablando, en el versículo 26 y 27, ¿de qué? De la homosexualidad. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres,
dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su error. Entonces otra vez vemos que está siempre condenado como un pecado, como una injusticia, como una inmoralidad, como una inmundicia delante de Dios, que está en contra de su ser, su naturaleza, y de las ordenanzas que Dios ha inscrito para la vida de los hombres. Porque Dios ha sido el creador de la vida del hombre y de la mujer. Ha sido el creador de la raza humana, de la vida de los hombres. Y Él dio pues el origen de ese mandamiento de crecer y multiplicaos. Y Él instituyó la manera para que esto se llevara a cabo. Y esto fue, por lo tanto, el matrimonio, ligando así entonces la práctica sexual al matrimonio y a la reproducción, y al cumplimiento, por lo tanto, del mandamiento de Dios de crecer y multiplicaos. No puede ser entonces de cualquier manera que se pueda llegar a dar en la práctica así, de la misma manera que hay pecado, pero la ordenanza de Dios en la creación es esta, y esta es la manera santa y justa de hacer las cosas, establecida por Dios. El matrimonio, que como veíamos ayer, es un matrimonio, una relación de por vida entre un hombre y una mujer. ¿Tiene que ser entre un hombre y una mujer? Sí, por lo que hemos estado viendo de la relación entre el matrimonio, la reproducción y la sexualidad, la relación entre marido y mujer. Es que se casan y tienen hijos, pero no es natural, porque dos hombres nunca jamás van a tener un hijo, y dos mujeres nunca jamás van a tener un hijo, porque siempre van a tener que recurrir a, por así decirlo, la ayuda de un hombre o de una mujer. El sexo entre dos hombres y el sexo entre dos mujeres, por naturaleza, siempre es estéril. Siempre es estéril, está cortado por naturaleza misma de la reproducción. No es lo mismo que una pareja de hombre y mujer que no puedan tener hijos, porque es hombre y mujer, es conforme a la naturaleza de Dios, es conforme a lo que ha dicho Pablo en Romanos 1, la naturaleza. Pero lo otro es que ya por esencia, en su misma naturaleza, está cortado de esto, es en contra de la naturaleza. Entonces, es, como decíamos, pues en contra de la ordenanza de Dios. Y está. Entonces te dirán, bueno, pero entonces, ¿qué me dices también de la poligamia? ¿Qué me dices de la poligamia? Porque tú dices sí, que el matrimonio correcto es el hombre con la mujer, pero en la Biblia vemos que Abraham tenía también unas cuantas mujeres, y Jacob, ¿verdad? Y también David, y también Salomón, ¿no? Entonces, ¿qué me dices aquí? ¿Qué me vienes a probar con la Biblia? Y es así que entonces ver cómo ellos razonan. Y a lo mejor te dan aquí esto con alguna pincelada y con algún condimento de alguna interpretación un poco rara de algún pasaje, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? La amistad de David y Jonatán, o también lo que se nos cuenta en el libro de Ruth, o cosas por el estilo, ¿no? Que lo interpretan a su manera, ¿no? Según su mente, dando así. Pues, ¿qué tenemos que decir a esto? Que la Biblia, por supuesto, nos da textos, comillas, históricos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y los textos históricos nos están diciendo lo que hubo en la historia. Pero que hubo en la historia no significa que Dios lo haya establecido.
o que Dios lo haya ordenado, o que Dios lo haya instituido. Si queremos ver lo que Dios ha instituido, hemos de ir al inicio, a los orígenes, al Génesis. No vayamos a la historia de David, ni de Moisés, o la historia del apóstol Pablo. Estas son las reglas para interpretar la Biblia, que se llama hermenéutica. Las reglas para interpretar la Biblia es que, sí, los textos bíblicos de la historia están ahí, y eso certifica además que la Biblia es palabra de Dios, porque nos dan historia. Pero no se puede usar para fundar una doctrina o para fundar la ética o la moral. Y si queremos entonces ver lo que realmente es la voluntad de Dios, pues tenemos que ir a los inicios, a los orígenes. Y esto es lo que hizo Jesús mismo ante los críticos que en su tiempo le venían también, pues diciendo, bueno, pues si esto es así, ¿no? Que el hombre no puede casarse, no puede dejar a su mujer, el divorcio, ¿no? Pues entonces, ¿por qué Dios ha ordenado la carta de divorcio, ¿no? Es lo mismo, del mismo tipo de pregunta que decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con la poligamia? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En Mateo capítulo 19. Ahí leemos entonces el versículo 3. Se acercaron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vemos el divorcio, que es también una forma entonces de fornicación, ¿verdad? Y de adulterio. El dejar a una mujer por cualquier causa, sin motivo pues realmente bíblico, ¿no? Justificado en la palabra de Dios. Entonces dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Acerca del llamado matrimonio homosexual. Varón y hembra los hizo. Por eso dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Lo que hablábamos ayer también de esa unidad que hay en el matrimonio, que no se da en ninguna otra relación entre hombres. Una sola carne, dice, por tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y entonces pues dirán, bueno, pues entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay carta de divorcio? Ya no es solamente como la poligamia, que es que, bueno, pues sí, hay personajes históricos, ¿no?, que está la poligamia, pero es que Moisés está argumentando acerca de esto, o argumentando, no, dando mandamientos acerca de la carta de divorcio. Pues dice el versículo 8, ¿por qué le dio? Pues por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, por la caída del hombre en pecado. Esto ha llegado pues a trastornar completamente la vida tal como Dios la ha ordenado, y también a enajenar y alienar completamente al hombre de Dios. Y las sociedades y las culturas se pueden llegar tanto a apartar de Dios, que de generación en generación el mal, por así decirlo, se vuelve estructural a esa misma generación. Y aquí, en este caso, en cuanto a la poligamia, en cuanto al divorcio, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios no lo instituyó en el inicio, pero Dios lo reguló en la ley de Moisés. Dios dio, digamos, las órdenes para que eso se hiciera decentemente y con orden, siguiendo los principios de justicia, ¿verdad?, y conforme a su santidad. Entonces vemos aquí estas cosas, entonces, son cosas que Dios rechaza, porque es Dios justo, porque es Dios santo. No hay nada bueno en ello. Pero dirán entonces, bueno, ¿y entonces qué pasa con, por ejemplo, la ley del levirato? La ley del levirato, sabéis lo que es, ¿no? En el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento también, cuando un hombre pues estaba casado y se moría sin hijos, pues entonces un pariente cercano, un hermano suyo, tenía que tomar a la mujer, ¿no?
para levantar descendencia a su hermano. Eso está, pues lo encontramos en la ley del Antiguo Testamento, y esto, pues, bueno, puede venir realmente, y que lo usan en contra de los textos de Levítico, en cuanto a los grados de consanguineidad prohibidos. Y, por ejemplo, ahí leemos en Levítico, en el capítulo 20, versículos del 19 al 21, la desnudez de la madre de tu madre, de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Dice, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la mujer del hermano de su padre, la desnudez de su hermano, del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y dice, y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces, lo de la ley del levirato, vemos, está aquí hablando, bueno, pues estaría tocando lo que dice el versículo 21, ¿verdad? El que tomare la mujer de su hermano, una vez muerto. Bueno, pues entonces dirán, pues entonces sí, está esta ley, pero después Dios está hablando de la ley del levirato por otra parte. Entonces, si la ley del levirato está invalidando, por ejemplo, este versículo, pues entonces esto puede ser lo mismo, exactamente igual que el resto de los mandamientos, incluido también lo que hemos visto de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no hay nada moral. No hay nada que sea especialmente justo, todo viene a ser igual, todo viene a ser, pues, depende, si hay amor, pues da igual, ¿no? Es lo que dice. Bueno, pues, ¿qué hemos de decir a esto? A ver, primeramente, como vemos en el libro de Ruth, la palabra hermano se puede entender en un sentido muy amplio, ¿no? Bastante amplio. En el libro de Ruth son parientes cercanos. La restricción de consanguinidad en el Levítico no alcanzan a primos hermanos. Al contrario que la legislación de los países católicos romanos. Pero en la ley, en la Biblia, no. ¿No? Entonces vemos que se puede estar refiriendo también a familias, a parientes, a un parentesco en este sentido, pero incluso siendo realmente, siguiendo el ejemplo que vemos en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando le vinieron los saduceos, ¿no? Claramente son los 7 hermanos que lo tomaron a la mujer, ¿no? En esa historia, en esa fábula que contaron a Jesús, ¿no? Aun si fueran 7 hermanos carnales, ¿no? Pues eso, por otra parte, lo que viene a probar, si nos damos cuenta, precisamente esto mismo, que el grado de consanguinidad, ¿no? El tomar a la mujer de tu hermano, ella no es ningún grado, ninguna relación contigo, pero ha sido previamente la mujer de tu hermano. Y por esa relación se establece una relación de consanguinidad tal, ¿no? Que es como que los hijos de esa unión fueran para o de el hermano fallecido. Si se para a pensar, realmente lo que prueba es precisamente lo contrario. No está abrogando todo este principio, sino que lo está confirmando, ¿no? No es entonces una mujer más, ¿no? De las que hay, por así decirlo, disponibles en la sociedad o por ahí.
No, ha sido la mujer de tu hermano. Entonces te toca muy de cerca, como si fuera de tu sangre. Bien, pues todo esto, pues para decir lo que decíamos al inicio, estas faltas, transgresiones del séptimo mandamiento son pecado, son transgresiones de los mandamientos de Dios que Dios abomina y aborrece, que atentan a su naturaleza moral, porque es una desobediencia de las ordenanzas de Dios en la creación. Que la primera generación después de Adán se tuvieran que casar entre hermanos, eso fue debido a que era la primera generación y fue permitido por Dios, como fue permitido también, como hemos dicho, lo de la carta de divorcio, pero solamente porque, bueno, pues porque era necesario y era además la primera generación después de la creación. Después ya no. No se puede argumentar de esta manera. La palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo, el obrero fiel que traza rectamente la palabra de Dios, no puedes hacer estas curvas, no puedes hacer estos vericuetos, no puedes hacer estos artilugios, estos sofismas. ¿Sabes lo que es el sofisma? El sofisma es aquel que, el vendedor, el que te viene y que te cuenta una historia para venderte algo. Entonces son gente que tiene labia, son gente que tiene psicología, son gente que están entrenados para engañar. Saben cómo hacerlo. Y no tienen problema en engañarte, te pillan la Biblia por banda y te dicen, pero ves aquí, entonces te dan la vuelta y te quieren liar. Porque no tienen escrúpulos, porque para ellos, para empezar, no creen en la palabra de Dios. Pero no, como he dicho al inicio, no vienen diciéndotelo. Utilizan la palabra de Dios para traer la confusión a los que creen en la palabra de Dios y la Biblia. Todos estos pecados, como digo, atentan, son siempre pecados, son inmoralidades, son inmundicias. Y para concluir, volvamos entonces aquí a Levítico 18. Las naciones que se hunden en estos pecados, vemos, son descritos en los términos más fuertes. Dice que la tierra se ha contaminado por estos pecados. La tierra fue contaminada por estos pecados en los días de Sodoma y de Gomorra y sabemos cómo acabó. La tierra del Canaán, antes de la llegada de Israel, de la conquista de Israel, fue contaminada por estas prácticas abominables descritas en Levítico 18. Y Dios dio, pues, en sus planes, llegó el momento de la conquista, porque aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo. No se pudo haber hecho esto en los tiempos de Abraham, no se pudo haber hecho esto en los siglos anteriores, porque no se había corrompido al punto que se habían corrompido justo antes del tiempo de Josué. Y por eso Dios dio camino libre a la espada. Por eso Dios dijo, destruye a Israel. Porque la tierra se había contaminado por esas prácticas abominables delante de Dios. Y pues, como veíamos, es en lo que estamos hundidos en este cenagal, en esta inmundicia. Y solamente hay dos opciones para nuestras sociedades. Es o arrepentirse o dejar toda esta maldad, dejando todos estos discursos de mentira que proceden de las cátedras de las mismas iglesias cristianas, que a estos señores que enseñan estas herejías se le pongan patitas en la calle, que están ocupando lugares que nunca tendrían que haber ocupado. Igualmente a todos los
pastores que justifican todo este tipo de prácticas y de pecados, patitas en la calle, que están ocupando unos púlpitos que no les pertenecen porque están falseando la palabra de Dios. Y a lo que ello, por lo tanto, o hay un arrepentimiento. Y las sociedades son purificadas y limpiadas de esta inmundicia por el fuego del Espíritu Santo, en el arrepentimiento. O serán, ¿sí?, limpiadas de estas inmundicias por el fuego de la destrucción. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción. Han llegado a la situación, las cosas son una situación de que o es o lo uno o lo otro. Y la palabra de Dios, todo esto nos lo dice también a nosotros, ¿para qué? Para que no seamos partícipes del mundo en sus pecados y en sus discursos, para que no seamos también partícipes de sus juicios. Segunda de Corintios capítulo 6, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis nada inmundo. Que nada inmundo se nos pegue. Que estos pecados y estas herejías y estas perversiones de la palabra no tengan nada en nosotros. Sería una lepra que consumiría toda nuestra carne y consumiría todo nuestro espíritu. Hemos pues de mantenernos santos en espíritu, alma y cuerpo. Y hemos de tratar estas cosas porque es necesario. Pero recordemos también lo que dice la palabra de Dios, que toda fornicación e inmundicia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sigamos, por lo tanto, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo y para que pueda haber una vuelta generalizada y completa de las naciones a Dios, a Cristo como Señor y a su palabra. Gracias, Señor, que el Señor bendiga su santa palabra.